Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez en compañía de José Ángel Domínguez y se llegó el día. José Ángel, ¿cómo ves? Muy contento, mi querida Graciela. Hoy, 5 de septiembre del 2024, 35 años del fin justifica los medios, 35 años de llevar a un público, esperamos, diverso, amplio e interesado, pues estos temas que a nosotros nos parecen muy bien. Mira, me encontré esta frasecilla por ahí de Séneca y creo que cae muy bien, de este filósofo latino, y cae muy bien con los objetivos del programa. Dice: si me ofreciesen la sabiduría con la condición de guardarla para mí sin comunicarla a nadie, no la querría. ¿Cómo ves, mi querida Gracia? Así es, comunicar es lo que nos hace humanos y lo que nos hace desarrollarnos y ser mejores, así que 35 años de estar al aire por las frecuencias de Radio Educación, pues nos han convertido en un referente en el análisis y la crítica de los medios de comunicación desde los propios medios. Y por ello queremos celebrar con nuestras audiencias la permanencia de este programa. Hoy mismo se llevó a cabo un conversatorio en el Auditorio Ricardo Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con especialistas en comunicación y con estudiantes con los cuales hemos intentado compartir, este entusiasmo por la comunicación, mi querida Graciela. Así es, y mañana viernes 6 de septiembre les estamos invitando al convivio de aniversario a las 5 de la tarde aquí en Radio Educación. Así que los esperamos, Ángel Urraza 622 en la Colonia del Valle, 5 de la tarde. Por supuesto, como cada programa, los invitamos a escuchar un resumen con las noticias de comunicación más importantes de la semana, Notimedios. Así que quédese y participe con nosotros aquí en El Fin Justifica a los Medios. Qué bueno que nos permite acompañarlo en algún lugar del mundo por alguna de nuestras frecuencias, las emisoras hermanas que transmiten el programa o quienes escuchan vía internet en cualquier lugar de este planeta. Les recordamos que pueden escuchar el podcast en las redes sociales del programa y desde luego en la página de Radio Educación. Es muy sencillo, búsquela, El Fin Justifica a los Medios, y ahí encontrará pues muchos podcasts y mucha información. Participe, si usted le place, en la red social X, nos puede encontrar como @radioelfin, en Facebook, El Fin Justifica los Medios, y el número de WhatsApp para dejar un mensaje es el 55 12 33 29 15. Y antes de entrarle de lleno a la celebración de los 35 años de El Fin Justifica a los Medios, vamos a escuchar las noticias de comunicación más importantes de la semana realizadas por nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios. En Cuernavaca, Morelos, un juez oral impuso una sentencia de 50 años de prisión a los secuestradores del periodista Adrián N. La sentencia tuvo como base las pruebas aportadas por la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto tras ubicar la casa donde mantuvieron cautivo al periodista. Cabe recordar que Adrián N., comunicador y empresario, fue secuestrado el 19 de febrero de 2020 por un grupo armado que ingresó a un restaurante-bar en el centro de Cuernavaca. En Taxco, Guerrero, fueron localizados en una fosa clandestina los restos del periodista Enrique Hernández Avilés, desaparecido el pasado 21 de junio. Enrique Hernández era corresponsal de la revista Contacto Policíaco de Cancún. Tras su desaparición, el editor de la revista, Martín Vázquez, acusó a la policía y a los operadores de Grúas Mejía de estar involucrados en este caso.
El periodista Ciro Gómez Leiva anunció su salida de Grupo Imagen Televisión tras 8 años de estar al frente del noticiario nocturno en Canal 3. Según información de Grupo Imagen, Ciro Gómez Leiva presentó su renuncia con carácter irrevocable, por lo que cerrará su ciclo al frente de Imagen Noticias el próximo jueves 17 de octubre, una fecha emblemática por ser el aniversario de Imagen Televisión. Ciro Gómez Leiva será reemplazado por Nacho Lozano, quien hasta hace unos días fue titular del noticiario matutino de Pisa y Corre, que quedará a cargo de la periodista Paola Rojas. Alex Caffi, exconductor del matutino Sale el Sol, dijo que Ciro Gómez Leiva cambiará su residencia a Estados Unidos en busca de seguridad tras el atentado en su contra hace casi 2 años. En noticias internacionales, en Colombia, la Fundación para la Libertad de Prensa y Medios de Comunicación rechazaron las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien llamó muñecas de la mafia a las mujeres periodistas que cubrieron el 30 de agosto pasado la posesión de la nueva defensora del pueblo, Iris Marín. Petro dijo que las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y criminalización del derecho genuino a protestar. Tras estas declaraciones, la defensora del pueblo dijo que en Colombia no hay espacio para estigmatizaciones o agravios a la prensa y aseguró que nada justifica llamar a las periodistas muñecas de la mafia, por lo que convocó al presidente a debatir las diferencias y a evitar violentar a las mujeres. Corea del Sur anunció una investigación a la aplicación de mensajería Telegram por su presunto papel en la distribución de pornografía generada por inteligencia artificial. Esta investigación se produce en medio de preocupaciones de que Telegram esté contribuyendo a la distribución de contenido sexualmente explícito en línea, y se da a conocer días después de que el cofundador de Telegram, Pavel Durov, fuera acusado en Francia de permitir que la criminalidad floreciera en esa plataforma. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes en esta semana. Le invitamos a consultar la sección en nuestras redes sociales. Le reiteramos la invitación a consultar Notimedios en nuestras redes sociales y estar bien informado de este universo de la comunicación. Y por supuesto agradecemos a todas las personas que se han tomado el tiempo de hacernos llegar algún comentario, alguna opinión o una crítica, pues la misma nos resulta realmente muy importante para continuar con nuestro trabajo. Quédese con nosotros, continuamos en El Fin Justifica los Medios. Y en esta parte del programa queremos conversar con 2 pilares de nuestra serie, Ángeles Medina y Alexia Cervantes, ya que ellas han participado en tareas fundamentales para la producción de esta serie, como son las noticias de comunicación, la asistencia de producción y también los reportajes. Así que, pues las invito, chicas, a que compartan con nuestro público cómo se sienten ustedes con este aniversario del Fin Justifica a los Medios. Antes de que tomen la palabra, mis queridas amigas y compañeras, yo quisiera decir una cosa, Graciela, pues tú eres la persona que ha animado y que ha empujado esta serie desde el inicio, o sea, 35 años. No sé si, yo creo que soy la otra persona del equipo que tiene más años, no sé si 17 por ahí, y no sé si Ángeles Medina tendrá entre 15 años en la colaboración y Alexia unos 10, no sé cómo están esos tiempos, Ángeles. Así es, José Ángel, y creo que tengo todavía más años que tú en el Fin Justifica los Medios, porque pues cuando yo entré, si no mal recuerdo, estaba Raúl García junto con Cintia Lascano como conductores del programa y un poquito antes, pero bueno, pues realmente yo estoy pues feliz, celebro mucho estos 35 años del Fin Justifica a los Medios. Me sumé a este proyecto por invitación de Graciela, pues prácticamente cuando estaba todavía estudiando la carrera de periodismo. Entonces, pues para mí fue un gran aprendizaje.
salí de la carrera y me quedé a trabajar. He pasado por todos los rubros del programa, excepto por la conducción, pero realmente muy agradecida, he aprendido mucho y por supuesto que celebro estos 35 años de hablar acerca de los medios de comunicación, y a mí me toca hacer pues justamente hoy en día las noticias de comunicación al aire, una sección que para mí es sumamente interesante porque hay siempre y cada semana muchos chismes respecto a cómo se manejan los medios y también a cómo las audiencias están tomando estos medios de comunicación que hoy en día pues se han ampliado bastante. Tienes toda la razón en cuanto a los años, sí, un poquito, ¿qué sería? Un par de años tal vez antes, y bueno, pues te felicito porque tu trabajo es espléndido. Pero sí, Alexia no tiene tanto tiempo, ¿verdad? No, y yo estoy, que no me la creo, en qué momento pasaron 10 años. Yo entré a trabajar formalmente, vaya ya contratada, a El Fin Justifica los Medios, un mes antes del aniversario número 25 de este programa. Entonces me tocó la fiesta de los 25 años y ahora pues ya pasaron 10 años y en estos 10 años obviamente El Fin Justifica los Medios fue mi primer trabajo relacionado con los medios de comunicación y en estos 10 años volteo y veo pues también que cómo ha cambiado la dinámica de los propios medios de comunicación. No había Spotify, todavía el asunto de los podcasts no estaba consolidado, no había ChatGPT, no había TikTok y estas nuevas herramientas que ahora hay, pero también volteo a ver el crecimiento que yo he tenido y que también ustedes han tenido como profesionales en estos 10 años y me siento muy orgullosa de eso. Pues sí, efectivamente, la comunicación era otra cuando este programa surge. Estamos hablando de que todavía Internet pues era una cosa que no se utilizaba diariamente como ahora, que ya no podemos pensar en vivir sin Internet, ¿no? Y de todo esto hemos dado cuenta en el programa en estos 35 años y esto ha sido de la mano de nuestras audiencias que creo que también han aprendido muchas cosas con respecto a los medios de comunicación, cosa que me da muchísimo gusto porque también nos retroalimentan continuamente y bueno, pues justamente con estos dos aniversarios, estos dos festejos más bien de los 35 años, pues estamos iniciando esta nueva etapa que esperamos que sea muy fructífera y que dure mucho tiempo más, pero también creo que es muy importante que haya otros programas, ¿no? Porque creo que con tantos años al aire nosotros seguimos como con una ausencia de otro tipo de programas similares en los medios, tanto en los radiodifundidos como en los digitales. Entonces, es una de las cosas que fuimos a hacer a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, e invitar a los alumnos a que piensen en presentar proyectos, en hacer cosas en las redes sociales, por ejemplo, en podcast, que también analicen e informen sobre los medios de comunicación. Entonces, pues yo creo que vamos a dejarlo aquí. Una de las cosas que hemos hecho para conmemorar los 35 años del programa y también los 50 años que tengo yo de trabajar en esta emisora es una serie de videocharlas con las cuales estamos conmemorando este trabajo y que a partir de hoy va a empezar la primera, que es una conversación con José Ángel Domínguez sobre precisamente esta serie. Y en las siguientes semanas podrán ver los siguientes capítulos en las redes sociales y un resumen aquí en este programa. Pues efectivamente, yo quería aprovechar ese momento, ya te me adelantaste, mi querida Graciela, pues para felicitarte una vez más por esos 50 años de labor profesional en la radio. Nos parecen emblemáticos, importantes, es un ejemplo a seguir y desde luego la cercanía del programa con las nuevas generaciones, con los estudiantes de la comunicación, los nuevos periodistas. Esto siempre ha sido así y muchas personas han pasado por El Fin Justifica los Medios, como nuestras compañeras que afortunadamente se quedaron, pero hay que decir que ha evolucionado vertiginosamente, digamos, la forma de comunicar estas herramientas, estas tecnologías y a lo mejor las universidades tienen todavía que ponerse las pilas y aplicarse para estar a la altura de los nuevos retos, ¿no?
Justamente, José Ángel, yo quisiera compartirles que, ahora estoy dando clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Gracias también a mi querida Graciela Ramírez. Muchas gracias, y felicidades también por estos 35 años del Fin Justifica los Medios y los 50 años que tienes de trayectoria en este medio radiofónico, en Radio Educación. Y bueno, yo platicaba con mis alumnos de este aniversario del Fin Justifica los Medios. Por ahí les dejé de tarea, les mandé un podcast, el podcast que hicimos hace poco sobre la cobertura mediática de los Juegos Olímpicos, y justo ellos me decían, qué interesante conversación, pero, o sea, ¿por qué no nos enteramos que existía este programa antes? Y yo creo que el reto ahora está en estar donde están las audiencias, ¿no? Respecto a sus hábitos de consumo, así que creo que tenemos tarea para los próximos años. Y pues justo esto, para seguir atrayendo a estos jóvenes de comunicación que siempre han llegado aquí al programa, como llegamos en su momento Ángeles y yo. Ya no somos tan jóvenes, ¿verdad? Pero en espíritu sí. Y bueno, eso, seguir atrayendo a nuevas generaciones de estudiantes y que esto siga, porque a final de cuentas siempre es indispensable analizar las narrativas que consumimos como oyentes, como lectores, como televidentes. Así es, sin duda, justo el fin justifica a los medios, tiene un gran reto por delante, que es poderse adaptar a estas nuevas audiencias, tomar estas nuevas plataformas para poder difundir los contenidos, que definitivamente yo estoy convencida de que la información que manejamos en este programa es muy útil para poder entender la dinámica de los medios de comunicación, las nuevas narrativas. A veces nos enganchamos mucho en contenidos que justamente lo que buscan o el interés que persiguen es meramente trivializar, por decir así, el uso de estas frecuencias, de estos medios de comunicación. Al final es ganar dinero. Nosotros ganamos con la construcción de nuevas audiencias y creo que pues es momento de, justo en estos 35 años, de reestructurarnos como programa, pero también como emisora para llegar a las nuevas audiencias. Felicidades, al fin justifica los medios y que sigan muchos años más, que haya nuevas generaciones también que se acerquen a este y a todos los programas que tiene la emisora y que realmente son una oportunidad para conocer más allá de lo que podemos ver o escuchar en la radio y en la televisión comercial. Pues ahí está, amigas y amigos, estamos muy contentos con la serie, con la celebración de nuestra querida Graciela Ramírez Romero por 50 años de labor radiofónica, y los invitamos ahora a escuchar esta primera videocharla entre un servidor y nuestra productora en torno a justamente cómo nació el programa y toda esta serie de, información privilegiada que les ofrecemos. Ojalá y se queden con nosotros y nos sigamos escuchando. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Muy contenta de estar aquí compartiendo con mi amigo y colega José Ángel Domínguez este programa, unas videocharlas que nos hemos inventado para festejar los 35 años de un programa emblemático de Radio Educación, un programa que aborda el tema de los medios de comunicación y que se llama El Fin Justifica a los Medios. Una frase que pues ideamos precisamente para hablar, José Ángel, de lo que es los medios de comunicación, que luego son algo maquiavélicos, ¿no? Aunque luego dicen que esa frase ni siquiera es de Maquiavelo, pero bueno, los medios de comunicación juegan un papel importantísimo en nuestra sociedad. Lo jugaban ya en el tiempo en que este programa surge, en 1989, pero ahora pues mucho más, ¿no? Entonces tenemos 35 años
de programas que cada semana hemos hecho precisamente con temas que pues han cambiado mucho en todos estos años, porque el contexto de los años 80, finales de los años 80, pues es muy, muy, muy distinto al de ahora, ¿verdad? Estamos hablando de que en aquel tiempo pues teníamos... ¿Las cintas analógicas? O sea... No. El contexto en el que se desarrolla este programa es precisamente cuando se cae el sistema, recordarán, cuando se hace esta elección en donde Cárdenas pues pierde o le roban las elecciones, ¿no? Es un momento muy álgido políticamente. Yo creo que la sociedad mexicana en ese momento había empezado a cambiar aceleradamente. Después del temblor del 85, Graciela, en el que los medios de comunicación también pues tomaron un papel preponderante, la sociedad empezó a despertar con esa organización y tal, y empezó a cuestionarse, yo creo que de manera más seria, más real, qué es lo que pasaba en el mundo y qué es lo que la comunicación que llegaban. Y yo creo que un programa como El fin justifica los medios, que llegó en ese momento, no hizo más que abonar a esta construcción cada vez más grande de una ciudadanía informada, de gente que quería saber por qué le estaban informando tal cosa, quiénes, de dónde venía. Habría que recordar que había una gran preponderancia, como la sigue existiendo todavía, de los medios comerciales y Así los es. medios públicos, como siempre, pues intentando sobrevivir, querida amiga. Así es, y bueno, solamente en una estación como esta, en una estación pública, podía haber sobrevivido un programa como este durante tantos años, ¿verdad? Era, pues varios intentos hubo antes de este programa en Radio UNAM. En Radio UNAM hubo un par de programas, uno a cargo de Florence Toussaint, una investigadora de la UNAM, y a cargo también de Genaro Villamil, que también tuvieron durante unos añitos un programa, pero pues un programa de largo aliento como este, pues solamente pudo haber sobrevivido en Radio Educación. Y yo quisiera decir que solamente pudo haber sobrevivido con el embate de una productora como tú, mi querida Graciela. Ay, porque muchas gracias. Has estado en el tema, no has quitado el dedo del renglón, has buscado a los conductores a lo largo de los años que vayamos acompañando estos espacios, y has estado, digamos que, muy pendiente de lo que ha sucedido en estos 35 años, porque hay que decir, y quiero yo comentarles, amigos y amigas, que celebramos también los 50 años de trabajo de Graciela Ramírez en la radio pública. 50 años, toda la vida, mi querida Gras. Muchas toda felicidades. Una vida. Sí, pues varios programas de los cuales estaremos hablando en esta serie, pero hoy toca los 35 años del fin justifica los medios. Un 5 de septiembre de 1989 se transmitió por primera vez este programa, y se transmite en este contexto en el que ya el tema de los medios de comunicación estaba inquietando mucho, sobre todo a los académicos, sí, ¿no? En las universidades ya había pues libros, revistas, gente que estaba buscando que hubiera una reforma de los medios. Una ley vieja. Una ley también, muy vieja, ¿no? Sí. Que databa de 1960, sí, la ley de radio y televisión, ¿no? Un reglamento que no había sido publicado del derecho a la información. Y que pues esto hace que haya pues muchas conferencias, haya organizaciones, entre ellas la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, que es una de las que agrupaba a investigadores de la UNAM y de la UAM, y a la que nos acercamos nosotros cuando empezamos con esta idea. Fueron la AMIC, por un lado. Por otro lado, la Unión de Periodistas Democráticos, que también, donde estaba Jorge Meléndez, donde estaba Miguel Ángel Granados Chapa y otros destacados periodistas, que justamente hablaban de los derechos de los periodistas, de la libertad de expresión, denunciando los ataques al periodismo y a los periodistas, a los medios libres, y otra organización que era la Fundación Manuel Buendía, claro, la cual se formó precisamente a raíz del asesinato de este gran columnista Manuel Buendía, y que pues esa institución, esta organización, la Fundación Manuel Buendía, había comenzado ya a editar la Revista Mexicana de Comunicación, José Ángel, un año antes de que nosotros empezáramos, en 1988. Pero todos ellos estuvieron, digamos que, coadyuvaron a la creación, al impulso
impulso de este programa, no solo en la conducción, con los temas, con los invitados. Digo, Jorge Meléndez, Sánchez de Armas, Raúl Navarro, todos estos personajes del periodismo mexicano estuvieron aquí, estuvieron en Radio Educación y estuvieron bajo la producción de Graciela Ramírez en El fin justifica los medios. ¿Lo tomó bien la dirección de aquel entonces? Pues sí, fíjate que sí, el proyecto lo presenté y se aprobó de inmediato. Inicialmente se trató de buscarle patrocinio, pero pues no se logró un patrocinio, pero fue mucho mejor porque así el programa fue más libre, claro, porque no teníamos compromiso con nadie más que con nuestras audiencias. Editorial. La independencia editorial que tanto necesitamos y que nos gusta tener en los medios públicos y particularmente en esta estación. Entonces, pues sí, efectivamente, estos 3 conductores que son los que inician. También quiero decirte que participó muy de cerca Enrique Velasco Ugalde, que también venía junto con Raúl Navarro de la UAM Xochimilco, pues proponiendo los temas, conduciendo de acuerdo, se iban alternando cada semana, de acuerdo a los temas que tocaban, era el conductor que le tocaba conducir, ¿no? Y una cosa muy padre desde ese entonces, ya estamos hablando de finales de los 80, es que los alumnos de la UAM Xochimilco también se empezaron a integrar al programa, invitados precisamente por Raúl Navarro y por Enrique Velasco Ugalde, que venían aquí a colaborar en el programa, cuando todavía aquí en Radio Educación no se acostumbraba a tener servicio social. Ya. Y pues también lo que ha cambiado, ¿no? O sea, cuando empieza este programa no existía internet, José Ángel. Bueno, estaba arrancando, bueno, en el 89 estaban empezando las primeros computadoras a popularizarse, ¿no? Ya a partir de los años 90 y más allá, el crecimiento fue exponencial y la computadora, como el teléfono celular, empezaron también a ese viaje juntos, ¿no? Y entremezclados. Ahora un teléfono y una computadora pues son parte de una misma equipo, ¿no? Sobre Así todo es. para la comunicación contemporánea. Eso fue fascinante, yo creo, de ver, de sentirlo, de ser parte, de aprender. Muchas veces la gente se niega a los cambios de una manera pues anclados en el pasado, y yo pienso que para comunicar de verdad, efectivamente, pues hay que atreverse a estar en el presente, ¿no? Y estar en el presente, parte de estar en el presente es entrarle a la tecnología sin miedo, por supuesto. Desde luego que sí. Bueno, también otra cosa muy importante ha sido cómo hemos visto cambiar a los medios de comunicación en México, ¿no? Estamos hablando de tiempos en que la radio y la televisión eran muy monolíticos, ¿no? Sus contenidos basura, como le llamaban los académicos, pues era poco lo rescatable de los medios de comunicación. Muchos de estos comunicadores, conductores de noticias y demás seguían una línea muy afín con el gobierno, ¿no? No eran nada críticos. Creo que ha cambiado mucho la cosa, ¿no? Actualmente. En ese tiempo, yo recuerdo que de los primeros programas que hicimos en esta serie fue justamente la desincorporación de PIPSA, que era la distribuidora de papel, claro. Concentraba el papel periódico y era del gobierno. El gobierno decidía a quién le entregaba el papel periódico para que publicara sus periódicos y sus revistas. Y ya desde ahí había una censura, José Ángel. No, por supuesto. Esas son épocas de comunicadores monolíticos, como bien los llamas, que pues tenían el control de todo. Nada pasaba si no era a través de sus noticiarios, como Jacobo Zabludowski, por ejemplo, un ejemplo de comunicador de una televisora comercial súper poderoso que a lo largo de los años hemos visto cómo esos imperios se han eclosionado, han empezado a desmoronarse también, ¿no? Han surgido muchos comunicadores que han refutado a esos otros, y ahora pues hay una gran cantidad de personas que nos dedicamos a
investigar, a buscar, a comunicar con los demás. Y una cuestión que nosotros aprendimos y a mí en lo personal me interesa muchísimo esta cuestión comunitaria y de colectivo que es la creación de contenidos, pues se ha hecho, digamos que más personal cada vez, ¿no? O sea, ya una sola persona puede transmitir su programa, musicalizarlo, ser el locutor, meterle la comercialización, en fin, lo cual pues no sé, a mí me gusta la colectividad, me gusta el trabajo en equipo, mi querida Graciela, y creo que en equipo, entre todos, lo sabemos todos y aprendemos todo también, ¿no? Sí, bueno, yo pienso que hay de programas a programas, porque hay cosas que se podían hacer una sola persona, las podía hacer desde los tiempos analógicos, ¿no? Sí. O sea, un programa, por ejemplo, de comentarios sobre la música, ¿no? La onda corta, pues la onda corta la hacía una sola persona prácticamente, era el locutor, el que hacía los comentarios, presentaba información, algo de música, y también en esa época analógica, pues también se podía hacer con poco personal. Pero pues hay, por ejemplo, radionovelas, ¿no? Programas de reportajes, programas más complicados que sí requieren de mayor equipo. Pero definitivamente las tecnologías pues nos han facilitado mucho las cosas, aunque quiero decirte que, bueno, al principio fue difícil. Yo recuerdo aquí en Radio Educación, cuando empezamos a utilizar ya la computadora, los programas de edición de audio digital, pues a veces sí nos tardábamos más, ¿no? Yo me acuerdo que los productores luego decíamos, ay, pues es que lo hacíamos más rápido antes, sí, ¿no? Pero claro, pues tuvimos un periodo de aprendizaje, y tuvimos que pagar el costo de esto, de acostumbrarse ahora a hacer los programas de otra manera. Te acordarás de Chente Morales, nuestro queridísimo Chente Morales, que nos está viendo desde allá arriba y que fue musicalizador de esta serie durante muchísimos años y de muchísimas series aquí. Pues bueno, él no le gustaba mucho estos cambios tecnológicos, sí, ¿recuerdas? No, sobre todo en la cuestión de los efectos, porque él era un mago de los efectos y hacía maravillas con un papelito y con un lapicito y con un celofán, te podía hacer un incendio. Y ahora las bibliotecas de efectos, bueno, pues han llegado a suplir, pero no es lo mismo. Hay unos extraordinarios, ¿no? Pero hacer un efecto a la medida, no cualquiera. Y en el momento, ¿no? Cuando era en vivo, ¿no? Bueno, sí. Oye, pero una de las cosas que, ya que mencionas a una personalidad como la de don Chente Morales, que tanto apreciamos, han pasado por este programa una gran cantidad de personalidades del mundo académico, gente que tiene opiniones hacia un lado y hacia el otro, gente que es de la revolución y gente que es de, digamos, del establishment, por decirlo de alguna manera. Y nombres, pues hay muchísimos, no me gustaría dejar alguno afuera, pero pues tú que los conoces pues mira, a todos y los has traído aquí. De la gente que participó así más cercano al programa, pues fue, sobre todo en sus inicios, Florence Toussaint y Raúl Trejo del Arbre, ¿no? Claro. El programa surge pues en buena medida porque nuestro acercamiento con estas organizaciones que mencionábamos hace rato de académicos que estaban poniendo el dedo en el renglón con respecto a la legislación de los medios, a la función de los medios de comunicación, pues nos llenó de inquietudes en ese sentido, ¿no? Empezamos a relacionarnos con ellos, a asistir a las conferencias, a leer los libros, a estar en contacto con toda esta información y a darnos cuenta de que era una comunidad, la comunidad tanto de investigadores de la comunicación, profesores de comunicación, periodistas, que tenía mucho que decir y que no tenían dónde decirlo. Espacio, sí. No tenían dónde decirlo. Entonces, por eso se nos ocurrió esta idea de hacer el programa especializado en medios de comunicación y ahí encontramos una beta tremenda, ahora sí que una fuente enorme de información. Pues agradecemos enormemente la participación, la generosidad de toda esta legión, de todo este ejército de investigadores, de hombres y mujeres, Alma Rosa Alba de la Selva, Florence Toussaint, bien lo dices, cientos, de verdad. Carola cientos, García Calderón. Por supuesto, ¿no? Gente, Felipe López Veneroni. Y un montón de personas que han generosamente ofrecido su tiempo, sus conocimientos, su punto de vista, su disposición al diálogo y a la reflexión para entender qué es lo que está pasando, porque ¿quién iba a decir cuando empezó El fin justifica los medios que íbamos a ver, por ejemplo, la televisión de paga, ¿no? Uh-huh.
¿Cuándo vas a pagar por la televisión? No, pues ahora se ha convertido eso y que en las plataformas en algo que pues analizamos en su momento y que hemos visto desarrollarse a lo largo de los años y ahora vivimos ahí en la plataforma, en el Netflix, en el HBO, en todas estas nuevas formas de hacer negocio con el entretenimiento y la comunicación. Así es. Mira, por ejemplo, recuerdo que los primeros programas que hacíamos, tocábamos mucho el tema de los satélites de comunicación. Había un especialista, Lino Santa Cruz, que llegó a ser comentarista de este programa también y que después se fue a vivir a Alemania y que, bueno, era de los pocos investigadores que estaban tocando estas novedosas tecnologías para ese entonces, ¿no? Bueno, ya tenemos satélites mexicanos que han sido puestos en órbita. Eso es una cosa sensacional. Además, hechos con tecnología de la universidad y del Politécnico Nacional, ¿no? Así que un gran avance. También Omar Raúl Martínez fue comentarista de este programa, Carmen Gómez Montt, Mercedes Charles, a quien entrevistamos hace poco, Fernando Mejía Barquera, Aleida Calleja, cuando su lucha era en las radios comunitarias, en la Marx, después se volvió la directora del IMER, ¿no? Gabriel Sosa Plata, que también fue un investigador pues muy importante que comenzó sobre todo con el tema de las telecomunicaciones, que era un tema no fácil, pero que él lo decía de una manera muy accesible, muy comprensible por todo mundo, ¿no? Hemos vivido de todo y hemos visto cómo estos personajes han evolucionado para bien y para mal, algunos también en cuanto a la relación con los medios públicos, pero por ejemplo, esta cuestión de lo público, ¿no? Justamente lo público, la comunicación pública ha sido central y un factor importantísimo que se han desarrollado y que hemos tomado muy en cuenta también, ahora que mencionabas a Gabriel, me acordé, son las audiencias, mi querida Graciela, también, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Fíjate que ese es un tema muy interesante porque después de la reforma y de la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión ya se hace legal los derechos de las audiencias, aunque tuvo varios obstáculos y los sigue teniendo, y pues los que empiezan haciendo precisamente estas defensorías de audiencias son los medios públicos. Claro. ¿Verdad? Radio Educación específicamente. La primera estación pública que tiene un defensor de audiencia, Villanueva, que fue Ernesto Villanueva, ¿no? Pero también hubo pues otros comentaristas que trataban temas como ese. Precisamente, creo que Betty Solís era de las que hablaba de eso. Luego ya se formó la Asociación Mexicana de Defensores de Audiencias, que empezó justamente a agrupar a estos defensores de audiencias del Canal 11, del Canal 22, del IMER, de Radio Educación. Y una a nivel continental también, iberoamericana. Ajá, ¿no? así es, sí. Una de las cuestiones yo creo que ha sido muy importante en El fin justifica a los medios es la defensa simbólica y aguerrida también real de los comunicadores. Esa circunstancia de agresión, de violencia contra los comunicadores ha ido creciendo de una manera exponencial también impresionante y ahora pues vivimos, según se dice en algunos estudios, circunstancias como si estuviéramos en un país en guerra para los comunicadores, ¿no? Sobre todo en ciertos espacios de ciertas geografías de nuestro país, mi querida Graciela. Así es, sobre todo en los estados, pero pues también aquí en la Ciudad de México se han dado asesinatos. Y eso tiene que ver pues también con la libertad de prensa, ¿no? O sea, ha habido periodistas que cada vez se atreven más a decir lo que no le interesa al poder, ¿no? A distintas instancias del poder. Y pues efectivamente los intentos que ha habido para poder atender este problema pues han sido de alguna manera fracasados. ¿no? Las fiscalías, o sea, y estas sí. Surge el mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos y también la Fiscalía Especializada en Derechos de Libertad de Expresión, que pues no ha logrado detener esta escalada contra los comunicadores. Sí, lamentable, nos solidarizamos y lo seguiremos haciendo con estas profesionales que han dedicado su vida a pues informar, a comunicarle a la gente lo que otros no quieren que se sepa. Y también otra de las cuestiones importantes, pues no nos hemos dejado de conectar con lo que pasa en el mundo, con lo que pasa en Latinoamérica, por ejemplo. La cuestión de las defensorías de las audiencias fue muy importante también y es muy importante
importante a nivel continental, aunque Argentina ahorita está, digamos que, bajo un embate terrible de una presidencia imperial, digámoslo así, que quiere acabar con todo lo público, mi querida Gracia. Sí, y bueno, pero también tuvo momentos muy importantes. Recuerdo que atendimos mucho el tema de las radios comunitarias en Argentina, que surgieron una gran cantidad de radios comunitarias y eran como un ejemplo para toda América Latina, ¿no? También tratamos temas relacionados pues con Venezuela, con Chile, con Cuba. Creo que son temas que hemos tratado de seguir, también de España, por ejemplo, ¿no? Recientemente hicimos un programa sobre una especie de emisora o grupo en Valencia, grupo público de radio y televisión, que hizo como una reconversión digital. Una cosa que yo creo que es muy importante y necesaria que hagamos, pues no solamente aquí en Radio Educación, sino en todos los medios de comunicación públicos de nuestro país, ¿no? Porque esto implica que los modelos, digamos, administrativos que fueron creados para los medios en su era analógica, pues tienen que cambiar y adecuarse ahora a la era digital, ¿no? Sí, cambiar, pero al mismo tiempo preservar toda esa memoria que ya tienen, como en el caso de nuestra fonoteca, como en el caso de los programas, distintos programas que se han producido en Radio Educación, pero en particular El Fin Justifica los Medios, Sexprovoz y otros más que tú has hecho, que están ahí para disposición de todos quienes quieran ser testigos de cómo ha evolucionado la comunicación o la sexualidad en México o los temas que hemos abordado, ¿no? Pero una cosa que quiero también comentar y que creo que es importante es la gran cantidad de personas que han estado en la conducción de este espacio. Y se agradece esa diversidad, ¿no? Se agradece ese compromiso. Han sido, bueno, pues grandes compañeros. Mencionabas a Jorge Meléndez, mencionabas a Raúl Navarro, mencionabas a Omar Raúl, a una gran cantidad de personas que han estado vinculados con que han estado este espacio, en la conducción, ¿no? También, sí. Por ejemplo, Gabriela Granados, Hilda Saray, Cintia Lascano, ¿no? Compañeros muy queridos que, bueno, pues estuvieron aquí en la conducción durante varios años, ¿verdad? Y creo que pues ha sido aportaciones muy importantes también, como la de los comentaristas y la de quienes han hecho secciones. Mira, por ejemplo, recuerdo que tuvimos durante varios años la colaboración del Centro Promotor de la Radio Comunitaria en México, que hicieron una cápsula de unos 5 minutos que se llamaba Planeta Radio y hablaban de la radio comunitaria justamente. José Alberto López Sustaita y Susana Albarrán. Ya. También Tecnópolis, ¿no? Del TEC, ¿no? O sea, que fue del TEC de Monterrey, ¿no? Octavio Islas era en ese momento el director de la carrera de comunicación ahí, y Cintia Lascano, que siendo alumna del TEC, empezó a colaborar en la radio por internet que tenían ahí, y nos propusieron hacer una sección sobre internet. Tecnópolis, y la hizo Cintia Lascano un tiempo antes de incorporarse ya como conductora del programa. Y después que se fue a hacer una exitosa CEO, como dicen ahora, una empresaria exitosa Tolco. En su empresa Tolco. Le mandamos Tolco. Un abrazo. Dedicándose a la comunicación estratégica. A la comunicación corporativa, sí. Pues gente muy querida, gente que ha estado al pie del cañón apoyando este espacio. Creo que es en mucho, por supuesto, tu labor de convencimiento, tu labor, tu disciplina de estar encima, de estar siempre investigando, aprendiendo, leyendo qué es lo que está sucediendo en esos espacios, no solo en México, sino en el mundo, y pues lo cual le ha dado a esta producción pues una categoría especial. Yo creo que todas las personas que vienen y platican con nosotros nos dicen, a mí a veces hasta pena me dicen, no, esto el programa es un referente de la radio. Y digo, qué bonito se siente. Sí. Pero la labor sobre todo ha sido tuya y eso hay que reconocerlo. Gracias, José Ángel, te lo agradezco, pero realmente es una labor de equipo. Creo que eso es lo que más me gusta a mí de la radio pública, el trabajar con equipos que te retroalimentan, porque
todos aprendemos de todos, ¿no? O sea, yo aprendo de la gente que colabora, incluso de los jóvenes estudiantes que se integran aquí a hacer su servicio social. Creo que es un aprendizaje mutuo, ¿verdad? Ellos más o menos. Más... Y de los propios radioescuchas, que también aquí la gente, ya sabes, es muy crítica, muy propositiva. Siempre nos están diciendo, ¿por qué dicen esto así? No se debe de decir que ¿por qué no tratan tal tema? O ahora los vi muy parciales. Siempre nos están retroalimentando y eso es padrísimo, ¿no? A mí una de las cosas que en los años 70, cuando yo entro a Radio Educación, los primeros años que trabajo aquí, mi referente fue Mario Kaplún, ¿no? Ya. Mario Kaplún, que escribió un algunos libros. Intelectual importante, así sí, es. claro. Que pues tiene algunos libros sobre la producción radiofónica y a mí me hizo mucho eco lo que decía él, ¿no? Por ejemplo, aquí te voy a leer un poquito de lo que dice. Realizar programas de radio para algo. O sea, ¿para qué hacemos las cosas, no? No es solo una profesión y un medio de vida, sino que la conciben como un instrumento de educación y cultura populares, como una promotora de auténtico desarrollo, ¿no? Y también dice, generalmente un programa educativo no surge de nuestra imaginación, sino de un estudio previo del tema, ¿no? Aquí, tú sabes, o sea, aquí el modelo de producción de radioeducación siempre contempla la investigación, claro. O sea, porque eso es lo que dice Kaplún, o sea, tienes que empezar investigando el tema. Luego haces un guión, o sea, no te plantas al micrófono a decir lo que se te ocurre. Tienes que hacer un guión, llevar una guía de lo que vas a decir, conocer a quién vas a entrevistar, si es que el caso, ¿no? Leer su trabajo, sí, desde luego. Y después, bueno, darle ya una forma radiofónica con música, con efectos, con planos, con voces, con toda la magia que puedes hacer en la radio, ¿no? Entonces, pues sí, tenemos que investigar, documentarnos, leer libros, artículos, consultar especialistas en la materia, ¿no? Y bueno, pues aquí hemos tenido esa fortuna de que el modelo de producción de radioeducación te da un equipo. O sea, yo soy la productora, pero tengo un reportero, tengo un guionista, tengo un locutor o dos, conductores, voces, musicalizadores, efectistas cuando se requieren, ¿no? O sea, todo un equipo que sin ellos pues no se podría hacer todo esto, ¿no? Oye, Graciela, hemos hecho inclusive hasta talleres. Sí. No, o sea, le hemos entrado por todos lados a la difusión, a el compartir con los más jóvenes también esto que sabemos y que nos apasiona. Y de tiro por viaje andamos dando tallercitos por ahí. Sí, bueno, Radio Educación ha sido referente en ese sentido con las demás emisoras públicas del país, ¿no? Ya desde hace muchísimos años, varios compañeros nuestros, pues vamos a los estados a dar cursos y talleres a las emisoras que pertenecen a los estados o a las universidades, ¿no? Y pues sí, nosotros con esa inquietud de vincularnos con las audiencias y de aportarles información que les sirva para mejorar su calidad de vida y mejorar la democracia en nuestro país, pues tuvimos en los años 2005, finales del 2005, 2006, 2007, 2008 y hasta el 2009, la iniciativa de crear un observatorio ciudadano de medios. Sí, ¿no? Que comenzamos abriendo un correo de voz con uno de los dos teléfonos, una de las dos líneas telefónicas que tenía yo en mi casa, la pusimos a disposición de los radioescuchas para que nos dieran su opinión sobre lo que estaban escuchando en los medios de comunicación, lo que estaban viendo, lo que estaban leyendo. Y después de eso, hicimos una cápsula aquí dentro del programa, que fue una cápsula que duró también varios años. Luego nos vinculamos en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Estuvimos dando también ahí talleres, ¿no? Talleres de locución, de guionismo de producción, incluso de uso de medios en el aula, que los dio Carmen Gómez Montt, ¿no? Y un curso que me inventé de formación de audiencias críticas, ¿no? Dimos también estos cursos en el IMER. Así es. ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. En el eran estudio grande, y tantas personas, un montón de gente, pero eres un maestro en manejar a tanta gente y pues mantenerla
animada y enseñarle, ¿no? Sí, bueno, aprender, como bien dices, aprendemos de ellos, de todos es un conjunto. Yo creo que yo estoy muy contento, soy muy feliz por haber sido parte de los últimos 20 años ya, mi querida Graciela, de El Fin Justifica los Medios. Estás aquí con nosotros, Estoy en este espacio contigo y con los compañeros que han pasado, que me ha tocado compartir con ellos. Muy, muy agradecido y espero que tenga todavía larga vida y que sigan llegando nuevas personas, por supuesto. Están esperando los cambios, las estafetas, ahí están, por supuesto, y llegarán, y nos dará muchísimo gusto pues trabajar con las nuevas generaciones para seguir aprendiendo y seguir mejorando la comunicación pública, que haya El Fin Justifica los Medios por mucho tiempo más. Que haya otros programas también, José Ángel, claro. Porque creo que, todo se termina, se renueva, y yo creo que El Fin Justifica los Medios, pues ha cumplido, ¿no? Está cumpliendo 35 años, y que ahora les toca a las nuevas generaciones continuar con este tema, porque el tema de los medios de comunicación es un tema central, fundamental para la democracia, para el conocimiento, para el progreso, y creo que ahora pues los jóvenes tendrán que inventarse nuevos espacios, ¿verdad? En las redes sociales, multimedia, como quieran, pero el tema no se puede dejar de tocar. Creo que es muy importante que lo hagan. Y bueno, pues aquí festejando mis 50 años en la radio, los 35 años del Fin Justifica los Medios, y pues los invitamos a seguir esta serie que vamos a estar haciendo de videocharlas, en donde las vamos a estar difundiendo dentro de nuestro programa en Radio Educación, pero también vamos a subir a estos videos pues a las redes sociales para que ustedes los conozcan y pues también nos retroalimenten. Pues salud. Salud, muchas felicidades, muchísimas gracias. Larga vida a El Fin Justifica los Medios y muchas felicidades por tu trabajo, mi querida Graciela. Felicidades, muchas gracias a ti también, que eres parte de esto, José Ángel. Pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por su compañía. Los esperamos la próxima semana y recuerden que pueden escuchar el podcast en nuestras redes sociales. En X nos encuentran como @Radio El Fin, en Facebook somos El Fin Justifica a los Medios y en la página de Radio Educación nuestros podcasts se encuentran en www.e-medioradio.edu.mx El Fin Justifica a los Medios. Recuerden, viernes 5 de la tarde en Radio Educación, convivio por los 35 años del Fin Justifica a los Medios. Los esperamos. Radio Educación presentó El Fin Justifica a los Medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El Fin Justifica a los Medios. Celebramos este programa Guillermo Lagarda, Alexia Cervantes, Karen Sanabria, Lisbeth García, Ángeles Medina y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.